Empezar a trabajar hoy, o vamos a seguir trabajando con el trabajo práctico 2 de nociones de lógica, ¿sí? Nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con el concepto de proposición, de proposiciones enunciadas a partir de cuantificadores. También estudiamos el valor de verdad de algunas proposiciones que las vinculamos a través de conectivos lógicos, ¿no? Que daban lugar a proposiciones compuestas, como, ¿se acuerdan? La disyunción, la conjunción, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con otras proposiciones compuestas que se llaman implicaciones. Vamos a dar la definición de lo que es una implicación. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada dijimos, dadas dos proposiciones, una proposición P y una proposición Q, podíamos armar una nueva proposición conjunción o disyunción y conectábamos esas dos proposiciones con un I o con un O? ¿Se acuerdan? Que estuvieron trabajando con Vani y eso. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar dos proposiciones P y Q y las vamos a conectar con esta flechita, ¿sí? Esta flechita, que es una flechita como si fuera doble, esta flechita como si fueran dos rayitas, o una flechita doble, genera una nueva proposición compuesta por P y Q. Y esta nueva proposición compuesta se llama implicación, ¿sí? P flecha Q representa una implicación, una proposición compuesta. La proposición P se la suele llamar antecedente de la implicación. Y a la proposición Q se la suele llamar consecuente de la proposición. Fíjense que la diferencia entre lo que vieron en la clase pasada es que en la clase pasada teníamos P, teníamos Q, y acá en lugar de tener una flecha teníamos un I, y decíamos que era una conjunción, o un O, y decíamos que era una disyunción. Bueno, ahora aparece una flecha, que es un nuevo conectivo lógico, y esa flecha recibe el nombre de implicación. Ahora, ¿qué significa P flecha Q? Significa que cuando yo quiera demostrar esta proposición compuesta, de la verdad de P, tengo que poder deducir la verdad de Q. Eso significa una proposición compuesta llamada implicación. De la verdad del antecedente se deduce la verdad del consecuente, ¿sí? Esa flechita recibe el nombre de implicación, es el símbolo lógico de la implicación, y de ahora en adelante esta escritura P flecha Q la vamos a leer P implica Q, o P flecha Q es una implicación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. La proposición, el cuadrilátero X es un cuadrado, sería una proposición P, implica, o flechita, pero le vamos a decir implica, que es lo correcto, que los lados de X son todos iguales. Fíjense, acá tengo la proposición P, o el antecedente de la implicación, que afirma que el cuadrilátero X es un cuadrado. Y el consecuente, o la proposición Q, afirma que los lados de X son todos iguales. Dijimos que la proposición implicación significa que de la verdad del antecedente se deduce la verdad del consecuente, ¿sí? ¿Podemos deducir que si X es un cuadrado, entonces, o implica que los lados de X son todos iguales? Y sí, Sí, profe. justamente es la definición de un cuadrado, ¿no? El cuadrado es un cuadrilátero que tiene los cuatro lados iguales, ¿sí? Bien, si llamásemos P a la proposición, el cuadrilátero X es un cuadrado, y Q a la proposición, los lados de X son todos iguales. Esta implicación se puede leer de muchas formas, ¿sí? La que definimos originalmente es P implica Q. O sea, el cuadrilátero X es un cuadrado, implica que los lados de X son todos iguales. Esa es la definición que dimos de implicación. Pero también se puede leer si P, entonces Q. Otra forma de leer esa implicación es de P se deduce Q. También se suele decir que la proposición P es condición suficiente para Q, que la proposición Q es condición necesaria para P, o que Q es consecuencia de P, ¿sí? Todas estas son distintas formas de leer a una implicación, ¿sí? ¿Se animan a decirme cómo hacemos para leer esta implicación en todos estos formatos? La primera ya está, ¿no?
el cuadrilátero X es un cuadrado, implica que los lados de X son todos iguales, ¿sí? ¿De qué otra forma se puede leer esta implicación según esta listita? Si el cuadrilátero es un cuadrado, los Si lados el cuadrilátero es un cuadrado, ¿qué te falta para conectar? Entonces, los lados son todos de iguales. X son iguales. Perfecto, muy bien Alexis. Si el cuadrilátero X es un cuadrado, estamos con la segunda, ¿no? Entonces, los lados de X son todas iguales. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre las proposiciones compuestas van a venir con la flechita. A veces van a venir redactadas en alguno de estos formatos y tenemos que identificar que se trata justamente de una implicación, ¿sí? De P se deduce Q sería de que el cuadrilátero X sea un cuadrado, se deduce que los lados de X son iguales, ¿no? P es condición suficiente para Q. Acá cuidado, porque esto no se lee tan literal, hay veces que hay que acomodar el lenguaje para que quede bien la frase, porque si no, si lo leemos tan literal como está en la lista, vamos a estar hablando como indios, ¿no? P es condición suficiente para Q. Yo diría que el cuadrilátero X sea un cuadrado es condición suficiente para que los lados de X sean todos iguales. ¿Sí? Fíjense esta proposición. P es condición suficiente para Q. Que el cuadrilátero X sea un cuadrado es condición suficiente para que los lados de X sean todos iguales. Ahora, ¿cómo leería esta anteúltima? ¿Cómo se puede leer esta anteúltima? ¿Alguien se anima? Vendría a Que los ser lados de lados X de son X. todos iguales es condición necesaria para que el cuadrilátero X sea un cuadrado. Perfecto. Que los lados de X sean todos iguales es condición necesaria para que ese cuadrilátero sea un cuadrado. Perfecto. Profe, Dime. también se podría decir, debido a que el cuadrilátero es un cuadrado, no, disculpe, a consecuencia de que el cuadrilátero es un cuadrado, los lados todos son iguales. Ni, porque fíjate que para que sea consecuencia tenés que arrancar con la proposición Q. Q es la Cierto. consecuencia, ¿no? Que los lados de X son todos iguales es una consecuencia de que el cuadrilátero sea un cuadrado. ¿Sí? Medio como que se te mezclaron las dos condiciones ahí. La proposición Q, digamos, el consecuente, los lados de X son todos iguales, es una consecuencia de que el cuadrilátero de X sea un cuadrado. ¿Sí? Bueno, tengan presente este tipo de escritura porque en algún momento... ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este tema para anotarlo? Implicaciones. Implicaciones, ¿sí? Les decía, tengan en cuenta todas estas listitas que acabamos de mencionar, porque muchas veces las proposiciones van a venir enunciadas en alguno de estos formatos. Entonces tenemos que identificar quién es el antecedente y quién es el consecuente de esta implicación. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. Diga. En la anterior, Sí. ¿podés poner la diapositiva? Sí. La anteúltima da vuelta la implicancia, ¿puede ser? Claro, no es que la implicación es de que el cuadrilátero X sea un cuadrado, se deduce que los lados sean todos iguales. Pero que yo lo lea al revés no significa que la flecha apunta para el otro lado. ¿Sí? Se lee al revés porque justamente la proposición Q es una consecuencia de P. Si P fuera verdadero, se cumple Q. Entonces lo que yo estoy diciendo es que Q se cumple justamente por ser una consecuencia. Es necesario que se cumpla Q para, Q se cumple necesariamente si P es verdadero. Entonces decimos, Pero la Q sigue siendo consecuente, digamos. Q sigue siendo consecuente. Vendría a ser lo que va detrás de la flecha, la deducción, ¿sí? La conclusión a la que uno arriba si es que P fuera verdadero. Porque acuérdense que una implicación significa de la verdad del antecedente se deduce la verdad del consecuente. ¿Sí? De la verdad del antecedente se deduce la verdad del consecuente. Que yo diga que Q es una condición necesaria para P, por más que lo diga al revés, yo tengo que pensar Q es condición necesaria para P, significa
que si P es un cuadrilátero, que es un cuadrado, entonces todos los lados de X son iguales. Por más que Profe, esté ¿hay en otro ejemplo? ¿eh? Sí. ¿Hay otro ejemplo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Gracias. Ahora vamos a trabajar con otros ejemplos, algunos de la matemática y otros por ahí de la vida real, como para que quede un poco más claro, ¿sí? Bien, ¿qué podemos decir acerca del valor de verdad de la implicación? En el único caso que la implicación resultará falsa, será cuando de la verdad de P resulte falsa Q, ¿sí? Es decir, si yo tengo una implicación, P implica Q, esta implicación, toda la implicación, toda la proposición compuesta, resultará falsa toda vez que la verdad de P no garantice la verdad de Q. ¿Sí? Es decir, yo tengo que pensar que si P fuera verdadera, entonces se deduce la verdad de Q. Ahora, si de la verdad de P yo no puedo deducir la verdad de Q, decimos que la proposición implicación es falsa. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si toda vez que pueda verificarse P y no pueda verificarse Q. Es decir, si yo supongo que es verdadera P y esa verdad de P no me garantiza la verdad de Q, entonces la implicación resulta falsa. En todos los demás casos resulta verdadera. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. A ver. Para todo X que pertenece a los reales, resulta X mayor o igual a 20 implica X mayor que 23. A ver, acá tenemos una implicación. El antecedente es, siendo X un número real cualquiera, la afirmación dice que X es mayor o igual a 20. Y el consecuente dice que X es mayor que 23. El tema acá es que yo no sé quién es X, ¿sí? No sabemos cuánto vale X. Es más, puedo asumir un montón de números reales. Pero nos tenemos que poner en el rol de, si fuera cierto que X es mayor que 20, o mayor o igual que 20, vamos a suponer que es cierto, que es verdad, X es mayor o igual a 20. Si esto es cierto, ¿tengo garantías de que X sea mayor que 23? No. No. De la verdad del antecedente, ¿puedo garantizar la verdad del consecuente? En este caso No, no. porque podría ser 21, por ejemplo, y no cumpliría. Exactamente, ¿sí? La respuesta es no, porque podemos tomar, por ejemplo, X igual a 21, ¿sí? Donde hace verdadero, X igual a 21 hace verdadera la proposición P, sin embargo, no se garantiza que 21 sea mayor que 23, ¿sí? Entonces, en este caso, encontramos un ejemplo o un contraejemplo que nos permite demostrar que esta implicación es falsa, ¿sí? De la verdad del antecedente no pude garantizar o no pude deducir la verdad del consecuente, ¿sí? En el caso que la implicación resulte falsa, también podemos decir que no hay implicación, ¿eh? Es otra forma de decir lo mismo, ¿sí? Y ¿se acuerdan que cuando decíamos no existe, poníamos el símbolo de la matemática existe y lo tachábamos? No es igual, poníamos el igual y lo tachábamos. Bueno, cuando no hay implicación, ponemos el símbolo de implicación y lo tachamos, ¿sí? O sea que si en algún lado yo veo este símbolo, puedo pensar que ese símbolo me está diciendo que si esto fuera una implicación sería falsa. ¿Está? Es una forma distinta de decir que la implicación es falsa. Vamos con otro ejemplo. Si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Verdadero. 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 Todos dicen verdadero. ¿Alguien dice falso? ¿Nadie dice falso? ¿Todos Yo voy a opinamos que es decir que es verdadero? falso para ver qué pasa. Todos me dicen No, que profe, es falso porque no tiene la implicación. O sea, no tiene. Ah, pero está escrito, acordate de la lista. Está escrito de la Entonces. forma así entonces. La proposición P sería hoy es martes, el antecedente. Y la proposición Q sería mañana es miércoles. Acordate que está escrito de la forma sí entonces. Es como si fuera hoy es martes, flecha, mañana es Sí, miércoles. me olvidé de ver mis apuntes. Ah, está, muy bien. Hoy no es martes. De hecho, hoy es miércoles, pero no me importa si hoy es martes, o es miércoles, o cuándo se formuló esta proposición.
Yo tengo que pensar que si fuera cierto, pero se me fue esperen que se me fue ahí está. Yo no sé si hoy es martes, miércoles o cuándo se dio esta afirmación. Pero yo tengo que pensar que si fuera cierto que hoy es martes, si es cierto que hoy es martes, ¿yo puedo garantizar que mañana es miércoles? Y sí, es evidente. profe. Por lo tanto, esta implicación resulta verdadera, ¿no? Si fuera cierto que hoy es martes, se deduce que mañana es miércoles. Es medio como obvia esta implicación, ¿no? Bien, vamos a un caso más. Fíjense que estoy usando distintos formatos para enunciar la proposición de la listita anterior, ¿sí? Para todo A distinto de 0, se deduce que el módulo de A, o el valor absoluto de A, es positivo. La proposición P sería que A es distinto de 0, y la proposición Q sería que el módulo de A es positivo. ¿Qué dicen? Es verdadero, el módulo siempre es un número positivo. Bien. Siempre que el número no sea 0, cuidado, porque el módulo de 0 es 0. Sí, obvio. Ahí está. Es verdadero, ¿sí? Por la definición de valor absoluto, o como dijo la compañera, el módulo casi siempre es positivo, ¿sí? Nosotros no sabemos quién es el número A, pero si fuera cierto que es un número distinto de 0, podemos garantizar que el módulo de A será un número positivo, ¿sí? Cuidado, porque acá estamos trabajando con ejemplos sencillos donde alguna definición o la intuición nos pueden ayudar a deducir cuando una implicación es verdadera o es falsa. Pero en matemática no podemos demostrar la verdad de una implicación basándonos en la intuición o mostrando algunos ejemplos, ¿sí? Si yo quiero demostrar una implicación en matemática, debo construir un razonamiento claro, preciso y sin ambigüedades. Es decir, que debemos formular una demostración matemática. Ahora vamos a pasar a ver las demostraciones matemáticas, pero antes vamos a ver algunos ejercicios. Sí, Ariana, decime. Cari, Sí. buen día. Vení. Algunos chicos en el chat dicen que se ve borroso. Yo veo bien, no sé qué pudo haber pasado. Y Yo no veo borroso, A mí se me ve bien, profe. pero se veía como un cuadro arriba que tapaba. Ahora se ve bien. Ahora se ve Ahora bien. se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? ahora dicen todos que se ve bien. Bueno, igual este material lo van a tener después en el Padlet, ¿sí? Yo lo convertí a PDF para que les quede tipo apunte. No se preocupen. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios del TP2. Vamos al ejercicio 7, lo tienen ahí a mano. La consigna dice, determinar si las siguientes implicaciones son verdaderas o falsas, escribir un contraejemplo cuando corresponda. Cuando corresponda, me está diciendo contraejemplo, corresponderá cuando la implicación sea falsa. Acuérdense que el contraejemplo lo usamos cuando la implicación es falsa, o cuando quiero demostrar que una proposición es falsa. No vamos a hacer todos los del 7, elegí algunos como para hacer ahora entre todos. Vamos al 7b. La implicación dice, Pablo nació en Argentina, implica que Pablo nació en Castelar. ¿Qué opinan? Falsa. Falso. Falso. Si dicen falso, están pensando en un contraejemplo. Pudo haber Porque nacido en haber nacido en Pablo Morón. puede haber nacido en Perfecto. cualquier. Que Pablo haya nacido en Argentina no implica que haya nacido en Castelar. Porque, por ejemplo, pudo haber nacido en cualquier otra parte de la Argentina, ¿sí? Si fuera cierto, no sabemos quién es Pablo, y tampoco dónde nació, pero si fuera cierto que Pablo nació en Argentina, eso no deduce que haya nacido en Castelar. Pudo haber nacido, por ejemplo, no sé, en Misiones, o en cualquier otro lugar, ¿sí? Así que esta Aunque sea implicación, cierto que haya nacido en ese lugar, no es algo seguro. aunque sea cierto que haya nacido en Castelar, no te escuché, perdón. Digo que aunque sea cierto que haya nacido en Castelar, no... No, porque no sabemos quién es Pablo, no sabemos dónde nació, y no importa si nació en Castelar, porque yo tengo que tomar como verdadera el antecedente. Si es cierto que nació en Argentina, ¿tenés garantías de que haya nacido en Castelar?
No, Fuese haber verdad nacido si en- fuese al revés, profe. Digamos, Pablo nació en Castelar, es decir, Pablo nació en Argentina. Ahí Si sí fuera sería al revés, verdadera. sí. Si fuera al revés, hay garantías. O sea que la implicación de izquierda a derecha es falsa, ¿sí? Pero como dice la compañera, si Pablo nació en Castelar, eso sí me da garantías de que haya nacido en Argentina. O sea que al revés sí hay implicación. P no implica Q, pero Q implica P en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio donde tenemos que ver para qué lado hay implicación. Vamos con otro ejemplo, con el D, el ejercicio 7D. La implicación dice, si X es mayor que Y, entonces X es mayor o igual que Y, siendo X e Y números reales. El antecedente me afirma que X es más grande que Y. Si fuera cierto que X es mayor que Y, ¿tengo garantías de que X es mayor o igual que Y? No. No porque dice igual. A ver, ¿se acuerdan que este X mayor o igual que Y Con que es una una sea verdadera, proposición ya es verdadera. compuesta, ¿no? Exacto. Es una disyunción, ¿no? X es mayor o X es igual a Y. Y dijimos que una disyunción es verdadera cuando al menos una de esas proposiciones es verdadera. Sí. Sí. Y el antecedente dice que suponemos verdadero que X es mayor que Y. Entonces, si fuera cierto que X es mayor que Y, es verdadero X mayor que Y, ¿puedo garantizar que X es mayor o igual que Y? Sí. Porque la disyunción es verdadera cuando al menos una es verdadera, y el antecedente lo suponemos verdadero. Así que esta implicación es verdadera. ¿Sí? Y si fuera al revés, como el ejercicio E, si fuera cierto que X es mayor, si fuera cierto que X es menor o igual que Y, entonces, ¿X es menor que Y? No, Sí. No, porque pues. ¿Tengo garantías de que X es menor o igual que Y? ¿Puedo asegurar que X es más chico que Y? Sí. Sí. no, No, porque porque no, puede porque ser No, porque igual podría también. ser igual. igual. Claro, ¿qué pasa si X es igual que Y? Si X es igual que Y, por ejemplo, yo acá elegí un valor concreto, X igual a Y igual a 2. Si 2 es menor o igual a 2, ¿se cumple el antecedente? ¿Es cierto que 2 es menor o igual que 2? No. Sí. ¿No es cierto que 2 es menor o igual que 2? Sí, cierto. Sí, es cierto. Sí, No es es igual. menor, pero es igual. Acuérdense que una disyunción se verifica con que una de las dos se cumpla, ¿no? Entonces, si X e Y valen lo mismo, se cumple el antecedente. Pero, sin embargo, 2 no es menor que 2. El consecuente es falso en este caso, ¿no? Entonces, de la verdad de P no se deduce la verdad de Q. Y acá tenemos un contraejemplo que demuestra eso. ¿Sí? Es complicado, ya le vamos a ir tomando la mano. Hacemos uno más, a ver el G. Para todo número real A, resulta que si A cuadrado es positivo, implica que A es positivo. Acá me está diciendo, el cuadrado de un número es positivo, implica que el número sea positivo. Si fuera cierto que el cuadrado de un número es positivo, ¿puedo garantizar que el número ese es positivo? No, porque No. el cuadrado de números Sí. negativos también Sí. es. Exactamente, exactamente. Así que como contraejemplo, ¿qué podrían usar? Un Menos número 3, negativo. no sé. Cualquier número negativo, ¿no? ¿Sí? Para cualquier número negativo, el cuadrado va a resultar positivo, el antecedente es verdadero, y sin embargo, eso no me garantiza que el número sea positivo. Yo, por ejemplo, puse, si A fuera menos 7, ¿sí? Menos 7 al cuadrado es positivo, hace verdadero el antecedente. Sin embargo, menos 7 no es positivo. De la verdad del antecedente no se deduce la verdad del consecuente. ¿Sí? Entonces la implicación es falsa, o no hay implicación. ¿Vamos bien? ¿Hacemos un ejercicio más? ¿Vamos con el 8? En el 8 nos pide que completemos
con el símbolo de implicación, a la derecha o a la Profe, izquierda. perdón. Sí. Ahí en el chat dijeron si pueden volver a explicar el ejemplo del G. ¿Del G? Si fuera cierto que el cuadrado de un número es positivo, ¿tenemos garantías de que el número sea positivo? Y no, porque fíjate, yo por ejemplo acá elegí que A valga menos 7. Si A vale menos 7 al cuadrado da 49. 49 es positivo, ¿no? O sea que el antecedente de la implicación para menos 7 es verdadero, porque menos 7 al cuadrado da positivo. Ahora, menos 7, ¿es positivo? Claramente no, ¿no? No. O sea que de la verdad del antecedente no se garantiza la verdad del consecuente. Que el cuadrado de un número sea positivo no me da garantías de que ese número sea positivo, porque tranquilamente puede ser negativo. ¿Sí? Y acá vimos un ejemplo que justamente demuestra que esto no se cumple. ¿Está? Acuérdense que lo que ustedes tienen que pensar siempre es, yo no sé si es verdadero o es falso el antecedente, pero tengo que ponerme en, bueno, che, si fuera cierto que el antecedente es verdadero, es posta, el antecedente es verdadero. Si estas son las condiciones del antecedente, ¿estas condiciones me garantizan lo que viene después de la flecha? Si me garantizan, la implicación es verdadera, y si no me garantizan, la implicación es falsa. Y cuando digo falso, tengo que buscar un ejemplo que me haga verdadero el antecedente y que quede en evidencia que el consecuente es falso. ¿Sí? A ver, a lo mejor en este ejercicio se ve un poquito mejor. Yo tengo que completar con implica para la derecha o para la izquierda, de manera tal que la proposición resulte verdadera. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que pasó hoy? Pablo nació en Argentina, Pablo nació en Castelar. Dijimos, si nació en Argentina no da garantías de que haya nacido en Castelar, pero si nació en Castelar sí da garantías de que haya nacido en Argentina. Dijimos, de P no se deduce Q, pero de Q sí se deduce P. Bueno, acá tenemos que ver si de P se deduce Q o de Q se deduce P. Vamos al ejercicio 8A. La proposición P sería X es un cuadrilátero. Y la proposición Q sería X es un cuadrado. La pregunta es, si fuera cierto que X es un cuadrilátero, ¿tengo garantías de que es un cuadrado? No, puede ser un rombo. No, un Puede ser trapecio. un rombo, puede ser un paralelogramo, puede ser un trapecio, ¿sí? Que sea cuadrilátero no me garantiza que sea cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Que sea un cuadrilátero no implica que sea un cuadrado. Ahora vamos a leerlo al revés. Si X es un cuadrado, ¿tengo garantías que es un cuadrilátero? Sí. Sí, porque en realidad un cuadrilátero es cualquier polígono de 4 lados. ¿Sí? Y si es un cuadrado, es un polígono de 4 lados. Para que la implicación resulte verdadera, tengo que poner la flecha de atrás para adelante. O sea, de P no se deduce Q, pero de Q sí se deduce P. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien, vamos con otro ejemplo. A ver este ejemplo, el C, el ejercicio 8C. ¿Qué opinan? A cuadrado es positivo. ¿Me da garantías de que A sea positivo? Lo hicimos recién este. No. No, Porque podría ser negativo, dijimos, ¿no? Que el cuadrado de un Sí. número sea positivo no me garantiza que el número sea positivo. Recién vimos el contraejemplo, A igual a menos 7. O sea Profe, que, sí, si ya te está diciendo que es mayor que 0, o sea, no significa que siempre va a ser positivo. O sea, en este caso por lo menos. ¿quién va a ser siempre positivo? Y porque dice que A al cuadrado o A es mayor que 0. Acá está diciendo, acá hay dos afirmaciones, y tenemos que ver quién deduce a quién. Una afirmación dice que el cuadrado de un número es positivo, y la otra afirmación dice que A es positivo. Ahora la pregunta es, ¿que el cuadrado de un número sea positivo, ¿me da garantías de que A sea positivo? No, recién vimos un ejemplo que
con un número negativo, la implicación no funciona. Ahora, si la leo al revés, que un número sea positivo, ¿me da garantías de que el cuadrado sea positivo? Y es como Sí, decís vos, porque es es mayor obvio. que 0. Claro, creo que es lo que vos intentabas decirme. Es obvio. Claro. Es obvio, pero de atrás para adelante. De adelante para atrás no, y ya vimos un ejemplo que con un número negativo no funcionaba. ¿Era esa la pregunta o te interpreté mal? Era Bien, eso. muy bien. Bueno, vamos con una más. Disculpe, profe, ¿puede repetir el C? ¿Sí? El C recién en el ejercicio 7 analizamos que la implicación que el cuadrado de un número sea positivo no me garantiza que el número sea positivo. Y vimos un contraejemplo. Menos 7 al cuadrado da positivo, sin embargo, menos 7 no es positivo. O sea que si este es el antecedente y este es el consecuente, P no implica Q. ¿Sí? Ahora la vamos a leer al revés. Ahora vamos a cambiar los roles. Ahora el antecedente es, si A es un número positivo, ¿puedo garantizar que el cuadrado de un positivo da positivo? Sí, recontra, ¿no? Entonces, si este es el antecedente, se deduce que el cuadrado también es positivo. ¿Sí? Estamos viendo para qué lado queda verdadera la implicación. Es Para como, por ejemplo, en la E que dice, si X es argentino, X es americano. ¿Es Es verdadero? verdad, pero sí, pero si lo lees al revés es falso. Perfecto. Entonces, Alexis ya me respondió el ejercicio E. Si una persona es argentina, tengo garantías de que es americana. Pero que sea americano no me garantiza que sea argentino. Podría ser peruano, por ejemplo, ¿no? O brasilero, o chileno. ¿Sí? Entonces, esta implicación es, si es argentino, se deduce que es americano. Pero que sea americano no implica que sea argentino. Sí, Juan, dime. ¿Levantaste la mano? ¿Alguien levantó la mano? Profe, no entendí la de americano. Yo tampoco. Americano es todo el continente americano, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Ah, yo pensaba que era de Estados Unidos. No, no, del continente americano, de todo el continente americano, ¿sí? Bueno, Argentina puntualmente es sudamericano, pero se ubica en todo el continente de América. ¿Está bien? América está dividido en América del Norte, América Central y Sí, América listo, del ahora Sur. ya Pero entendí. es todo Pensé el que era continente. estadounidense. Claro, porque a los Por- estadounidenses se les suele decir Sí. americanos. Tenés razón. Sí, es medio como capciosa. Profe, dice Juan que no le anda el audio. ¿Cómo? Dice Juan que no le anda el audio. ¿No le anda el audio? Pero el resto me está escuchando, lo más bien, ¿no? No debe ser problema de él. Ese es el problema de él. Bueno, después va a tener disponible el video, así que en algún otro momentito lo puede volver a revisar. Bueno, ¿dónde me quedé? Vamos a la demostración. Ahora sí, vamos a ver, yo recién hace un ratito les dije, si yo quiero demostrar una implicación en matemática, no puedo poner ejemplos, ni puedo decir intuitivamente que la cosa funciona, ¿no? Tenemos que elaborar un razonamiento que deje contento a todos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer ese razonamiento. Vamos a ver cómo construimos un razonamiento matemático, ¿sí? Particularmente en matemática se llama teorema a una implicación. Acá pusimos H implica T, pero si hubiésemos puesto P implica Q es exactamente lo mismo. No demasiado obvia, por lo tanto requiere una demostración. Por ejemplo, hoy es martes, entonces mañana es miércoles, esa es una implicación obvia, digamos, ¿no? Y además no tiene ninguna importancia para la matemática. Pero una implicación que la vamos a llamar teorema, o una propiedad en forma de implicación que no es muy obvia, va a requerir una demostración, ¿sí? Como dijimos, una demostración es un razonamiento convincente, ¿sí? Para alguien que está leyendo lo que uno está contando. Tiene que ser preciso, no tiene que ser ambiguo, tiene que ser claro, y tiene que dejar convencido al otro de que las cosas son así.
Particularmente, ¿sí? Una implicación, P implica Q o H implica T, no importa cómo se llamen las proposiciones, en matemática, a este teorema o esta implicación o esta propiedad, le vamos a llamar al antecedente de la implicación hipótesis o premisa, ¿sí? Y al consecuente de la implicación lo vamos a llamar tesis o conclusión. Si no me acuerdo de todo esto, no importa, ustedes tienen que pensar que en una implicación de la verdad de lo que está antes de la flecha, se tiene que deducir la verdad de lo que está después de la flecha, ¿sí? Llámese P, llámese Q, llámese antecedentes, llámese hipótesis, llámese tesis, se llame como se llame. Tengan en cuenta que generalmente las implicaciones que tienen importancia para la matemática, que reciben el nombre de teorema, al antecedente se lo suele llamar hipótesis y al consecuente se lo suele llamar tesis. Hay que tener en cuenta que demostrar esta implicación, esta propiedad o este teorema, no es demostrar que T es verdadero. Tenemos que demostrar que toda la implicación es verdadera. Es decir, tenemos que demostrar que si H fuera cierto, entonces T también sería cierto. Ese es nuestro objetivo. Paramos en el rol de, si el antecedente fuera verdadero, tengo que poder garantizar que el consecuente también lo es. ¿Sí? Si no, no tendríamos implicación, y si no hay implicación, no hay teorema, no hay propiedad. Así que nuestro objetivo va a ser tomar el antecedente como verdadero y tratar de mostrar que la implicación, siendo cierto la hipótesis, se puede deducir tranquilamente la tesis. ¿Sí? En los ejercicios de este TP, donde tenemos que demostrar teoremas o propiedades, todos los ejercicios propuestos, en la tesis hay una igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería una propiedad o un teorema matemático en donde aparece una implicación. El antecedente o la hipótesis dice que A menos B es igual a 5, y la tesis o el consecuente o la conclusión es que se verifica esta igualdad. ¿Sí? La hipótesis me está garantizando que A menos B es 5. Y decir que A menos B es 5 es lo mismo que decir que A es 5 más B, o que B es A menos 5. Esto, si fuera cierto esto, se tiene que poder probar esta igualdad. ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo. De ser verdadera la hipótesis, tenemos que poder garantizar la verdad de la tesis. Pero también vamos a encontrar ejercicios en donde solo aparecen igualdades. Uno dice, pará, me estás hablando de un teorema, me falta la hipótesis acá. ¿Dónde está la implicación? Acá claramente tengo una hipótesis y se deduce una tesis, pero acá tengo la igualdad nada más, me falta la implicación y me falta la hipótesis. Bueno, en estos casos se suele decir que en esta implicación hay una hipótesis tácita, una hipótesis que se la supone, pero como la hipótesis tiene que ser una afirmación verdadera, vamos a considerar como hipótesis en estos casos todos los axiomas que estuvimos estudiando. Recuerden que los axiomas son propiedades que las aceptamos sin demostración, ¿sí? Son verdades que las aceptamos sin demostración alguna. Entonces, tomando como hipótesis los axiomas, nos aseguramos que esta hipótesis sea verdadera. La tesis en este caso sería solo la igualdad. Entonces, en los ejercicios que puntualmente tenemos que hacer las demostraciones, en el ejercicio 10, nos vamos a encontrar con este tipo de propiedades o teoremas. Ejercicios donde claramente hay una implicación y una hipótesis que vamos a suponer verdadera, y ejercicios donde no hay hipótesis y solamente tengo la tesis que consiste en una igualdad. ¿Sí? Vamos a ver cómo se resuelve cada uno de esos. Supongamos que queremos demostrar esta implicación, ¿no? Para demostrar esta implicación podemos recurrir por lo menos a dos procedimientos, por lo menos. Uno sería tomar la hipótesis, que se supone que es verdadera, porque si no la implicación no tendría sentido. Voy a tomar la hipótesis, que se supone que es verdadera, y voy a hacer una serie de deducciones. Es decir, a partir de esta información, yo tendré que ver qué deducciones, obviamente verdaderas, voy a poder hacer, ¿sí? Esta información verdadera me garantiza otra información verdadera, y esa otra información verdadera me garantiza otra información verdadera,
Y así hasta que en algún momento llegue a una cadena de deducciones donde me aparezca esta igualdad. Es decir, a partir de una afirmación, yo hago deducciones, se deduce, se deduce, se deduce, se deduce, una cadena de implicaciones, decimos, hasta que en algún momento me encuentro con esta afirmación. Ese sería un camino. No siempre es viable ese camino, ¿sí? Entonces tenemos otra alternativa. En este caso, como la tesis tiene una igualdad, otra estrategia para demostrar un teorema en matemática es tomar alguno de los miembros de la igualdad, no importa cuál, si el primero o el segundo, ¿sí? Desarrollarlo, hacer operaciones, aplicar propiedades, ¿sí? Y tratar de llegar al segundo miembro de la igualdad, o al primer miembro de la igualdad, depende de dónde salimos, ¿no? Agarrar un miembro de la igualdad, trabajarlo, y tratar de llegar al otro miembro de la igualdad, pero dijimos que el objetivo no era demostrar que la tesis era verdadera, porque la tesis es verdadera siempre y cuando la hipótesis es verdadera. Entonces, en este procedimiento de digo, bueno, agarro un miembro de la igualdad y trato de llegar al otro, tenemos que hacer intervenir la hipótesis, porque toda esta igualdad sería cierta si se cumple la hipótesis. Entonces la hipótesis tiene que intervenir sí o sí en mi razonamiento. ¿Sí? Todo esto que les estoy contando parece muy abstracto, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Vamos a agarrar este ejercicio. ¿Sí? Fíjense que yo tengo que elegir, o tomo toda la hipótesis y hago deducciones, o tomo un miembro de la tesis, y voy haciendo operaciones, voy haciendo cuentitas. En algún momento tengo que hacer intervenir la hipótesis, que la supongo verdadera, y tratar de, si partí de un miembro de la igualdad, de tratar de llegar al otro. ¿Sí? En este caso, yo tengo en la tesis que A más B al cuadrado es igual a 25, más 20b más 4b cuadrado. Esta igualdad es verdadera siempre y cuando se confirme esta hipótesis, ¿sí? Siempre y cuando A menos B sea 5. Si esto no fuera cierto, no tengo garantías de lo que viene atrás. Pero como es una implicación y es una propiedad matemática, esta hipótesis es cierta. Si esto se cumple, entonces esta igualdad es verdadera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir uno de los dos miembros de la tesis para trabajar. Fíjense que si tomo el segundo miembro de la tesis, 25, 20b y 4b cuadrado, yo podría a lo sumo sacar factor común, ¿sí? Fíjense también que el segundo miembro de la tesis tiene 3 términos en donde solo aparece la letra b. En cambio, en el primer miembro de la igualdad, tengo A más B al cuadrado. Entonces acá uno dice, bueno, ya si arranco de acá, tengo por lo menos para empezar a trabajar con el cuadrado. Entonces voy a elegir el primer miembro de mi tesis. Ojo que yo tengo que demostrar que esta igualdad es verdadera siempre y cuando se cumpla esto. Entonces digo, bueno, tomo el cuadrado. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo hacer con A más B al cuadrado? Bueno, qué sé yo, en primera instancia podría aplicar la definición de potencia, ¿no? El cuadrado de un número es multiplicar 2 veces el mismo número. Y acá ya me encuentro con algo más para hacer. Podría aplicar la propiedad distributiva, ¿no? A por A cuadrado, A por B, más B por A, más B por B, y ya tengo otra expresión. Ven que agarré un miembro de la tesis y empecé a operar. Dije, bueno, el cuadrado lo pienso como el producto 2 veces, ya con el producto tengo una distributiva. Acá puedo conmutar este término y agrupar estos dos y sumar, ¿sí? Y acá digo, ya no tengo más nada para hacer. Y me quedó esta expresión. ¿Y qué hago con esta expresión? ¿Y qué sé yo qué hago? Pero ¿yo qué quiero demostrar? Yo quiero demostrar que esto es igual a esto. Y esta igualdad, que tiene 3 términos, no tiene la letra A. Fíjense que 25 más 20b más 4b cuadrado no tiene la letra A. Yo acá tengo A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, yo agarré el primer miembro, apliqué la definición de potencia, hice la distributiva, llegué hasta acá, no sé más qué hacer. No me tengo que olvidar que la hipótesis es verdadera y la hipótesis la tengo que hacer intervenir en mi razonamiento, ¿sí? Entonces, llegué hasta acá.
Esto no se parece en nada, o se parece solo en que tiene 3 términos al segundo miembro de la tesis. La hipótesis todavía no me dio ninguna, no la hice intervenir en ningún momento de mi demostración. Bueno, llegué a un punto donde no sé más qué hacer, entonces digo, como el segundo miembro de la tesis no tiene la letra A, y la hipótesis me afirma algo que tiene que ver con A y con B, le voy a pedir ayuda a la hipótesis. ¿Qué me está diciendo la hipótesis? Me está diciendo que A menos B vale 5. O lo que es lo mismo, que A es igual a 5 más B. ¿Sí? Y como estos 3 términos no tienen A, y estos 3 términos sí tienen A, voy a reemplazar a la letra A por la información que me da la hipótesis, que como se supone que es verdadera, la cadena de igualdades sigue siendo verdadera. ¿Sí? Y acá es donde hago intervenir la hipótesis. Entonces yo tengo esta expresión y digo, la hipótesis me garantiza que A es igual a 5 más B. Entonces, en lugar de A, pongo 5 más B. Y esta igualdad es verdadera porque la hipótesis es verdadera. Entonces ahora me quedó otro cálculo para resolver. Entonces sigo haciendo cuentas. ¿Qué cuentas puedo hacer? Y bueno, acá puedo hacer la distributiva con el 2, después la distributiva con el B. Acá puedo hacer, multiplicar 2 veces 5 más B y hacer las distributivas. O bien, en la clase 1 demostramos que esto es el cuadrado de un binomio. Se puede hacer 5 al cuadrado más 2 veces 5 por B más B al cuadrado. Pueden usar una propiedad que ya fue demostrada para no hacer de cero todas las cuentas. Pero bueno, si yo desarrollo ese cuadrado y hago las distributivas y acomodo las cuentitas, me queda este cuadrado del binomio es 25 más 10b más b cuadrado. Acá hice 2 por 5, 10 por b, 10b. 2 por b, b por b, 2b cuadrado. Y este b cuadrado me quedó ahí sueltito. ¿Sí? Fíjense cómo, en lugar de A, puse lo que me garantiza la hipótesis acerca de A, y me apareció una nueva cuenta para hacer. Así que lo único que hice fue hacer esa nueva cuenta. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es acomodar todas esas cuentas, ¿no? Porque acá este 10b lo puedo agrupar con este 10b y sumarlos, y este b cuadrado lo puedo agrupar con este 2b cuadrado y con este b cuadrado y sumarlos, ¿no? Si acomodo todas las cuentitas, me queda 25 más 20b más 4b cuadrado. Es decir, partimos del primer miembro de la tesis y llegamos al segundo miembro de la tesis, porque esto era lo que queríamos demostrar, suponiendo la hipótesis verdadera. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de demostrar una implicación cuando en la tesis hay una igualdad. Partir de uno de los 2 miembros de la tesis. No puedo agarrar toda la igualdad que está en la tesis, porque yo quiero probar que toda esa igualdad es cierta siempre y cuando la hipótesis sea cierta. Entonces digo, bueno, tomo una parte de la tesis. ¿Cuál voy a tomar? La que vos quieras. Fíjate, agarrar la que tiene algo como para empezar a hacer las cuentas. Y empezar a hacer cuentas. Y cuando te encuentres en un lugar donde digas, mira, ya no puedo hacer más nada, la hipótesis que la suponemos verdadera la tenemos que hacer intervenir en esas cuentas. Entonces en algún momento del razonamiento le vamos a pedir ayuda a la hipótesis. ¿Sí? Y en algún momento de todo ese desarrollo tenemos que llegar al otro miembro de la tesis. Ahora, yo seguí este razonamiento, no es el único camino a seguir, ¿sí? Porque yo podría haber utilizado la hipótesis en cualquier momento de todo este desarrollo. De hecho, si hubiera utilizado la hipótesis en otro momento, el desarrollo hubiera sido distinto. Por ejemplo, yo había tomado el primer miembro de la igualdad, ¿no? Habíamos arrancado desde acá, ¿sí? Podría haber dicho, che, de entrada, la hipótesis me dice que A es 5 más B, y en lugar de A ponía 5 más B. Y sí, porque la hipótesis se supone que es verdadera. Entonces, de entrada podría haber cambiado A por 5 más B. Y esta igualdad está garantizada porque la hipótesis la suponemos verdadera. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, este paréntesis lo podría escribir como 5 más 2b y me queda elevado al cuadrado. Otro razonamiento distinto. Bueno, ¿y ahora qué hago con este cuadrado? Y ahora desarrollo este cuadrado y sigo haciendo cuentas
y en algún momento tendré que llegar al 25 más 20b más 4b cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Una forma de demostrar una implicación donde en la tesis haya una igualdad consiste en tomar uno de los dos miembros de la igualdad, no sé cuál, veré cuál me conviene tomar, desarrollar los cálculos, pero en ese desarrollo tengo que hacer intervenir a la hipótesis que es la que se supone verdadera, porque sin la verdad de la hipótesis yo no puedo garantizar la verdad de esa igualdad que está en la tesis. Ahora, ¿dónde tengo que poner la hipótesis? En el momento del desarrollo que más te convenga, donde más te gusta, donde más bronca le tengas. Una puede ser el primer procedimiento que mostramos, que agarramos un miembro de la tesis, hicimos cuenta y cuando dijimos ya no tengo más cuentas para hacer, ahí metimos la hipótesis. O la otra puede ser, bueno, de entrada meto la hipótesis y veo qué sale. ¿Sí? De entrada sustituí a A por el valor que me asegura la hipótesis y veo qué sale. Ahora, ¿por qué yo reemplacé a A por 5 más B y no reemplacé a B por A menos 5? Porque si yo reemplazaba a B por A menos 5, me iba a quedar toda una cuenta en función de A, ¿sí? Y el otro miembro de la tesis solo tenía la letra B. Entonces tendré que ver a quién cambio por quién, ¿no? Algunos cambios funcionan y otros no. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los dos procedimientos? ¿Por qué dijiste que era más efectivo el primero que hiciste? No dije que era más efectivo, dije que hay dos formas. Ahora vamos a ver otra implicación en donde te voy a mostrar que los dos procedimientos consisten, uno en agarrar toda la hipótesis y hacer deducciones, y el otro consiste en tomar un miembro de la igualdad de la tesis, hacer las cuentas, hacer intervenir a la hipótesis y llegar al otro miembro. Son dos estrategias distintas. En este caso yo elegí ir por este camino, ¿sí? Ahora te voy a mostrar un caso donde voy a elegir el otro procedimiento. ¿Está? A veces no es saludable tomar la hipótesis y hacer deducciones y llegar a la tesis, porque a lo mejor hay cosas que no me doy cuenta que le tengo que hacer a la hipótesis para poder llegar a la tesis. A veces es saludable tomar la tesis, una parte, y hacer cuentas, meter la hipótesis en algún momento y seguir haciendo cuentas hasta que llegue al otro miembro de la igualdad. Entonces, eso te lo va a ir dando la experiencia y la práctica. Uno no es que mira el ejercicio y dice, acá uso este procedimiento, acá uso este otro. Es más, este ejercicio también se podría haber demostrado usando la otra estrategia, aunque en este ejemplo iba a ser mucho más complicada. ¿Sí? Vamos a ver ahora otro ejemplo en donde voy a mostrar el otro procedimiento, que es a partir de la hipótesis hacer deducciones hasta llegar a la tesis. ¿Sí? Bueno, este ejemplo dice, A es un número par, implica que A cuadrado también es un número par. Obviamente que si estamos hablando de par o impar, el universo al que pertenece ese número es el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Acuérdense que siguiente, anterior, par, impar tienen sentido en el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer una demostración de una propiedad matemática referida al conjunto de los números enteros. ¿Qué dice la implicación? Dice, si fuera cierto que A es un número par, tenemos garantías de que el cuadrado de ese número también es par. Eso dice la propiedad. Para hacer la demostración, en este caso voy a recurrir al otro procedimiento, ¿sí? Al de tomar toda la hipótesis y a partir de la hipótesis hacer deducciones hasta llegar a la tesis. También se puede demostrar con el procedimiento que expliqué anteriormente. Eso lo tienen desarrollado en uno de los ejemplos en el TP2, así que mírenlo. Tendríamos que pasar toda esta información a un lenguaje simbólico para poder hacer las cuentas, ¿sí? Bien, vamos con la demostración. Chicos, importante, cuando uno hace una demostración tiene que indicar dónde comienza a demostrar, dónde comienza su razonamiento. Y para indicar dónde comienza el razonamiento ponemos el título de demostración. Todo lo que venga detrás de demostración forma parte del razonamiento que tiene que convencer al que está leyendo de que esta propiedad es verdadera. ¿Sí? Bueno,
Acá la hipótesis dice que A es un número par. Bueno, A es un número par. Y mi abuela me hacía arroz con leche. ¿Qué deducción podemos hacer acerca de un número par? ¿Qué significa que un número sea par? Es múltiplo de 2. ¿Qué es múltiplo de 2? Que un número sea par significa que es un múltiplo de 2. Es decir, que es de la forma 2 por algo entero, ¿no? 2 por un número entero. Los múltiplos de 2 son de la forma 2 por un número entero. Entonces, ¿podemos asegurar de que si A es un número par, lo podemos escribir así? Si fuera cierto que A es par, ¿tenemos garantía que A es igual a 2 por n, siendo n un número entero? Sí, Se profe. deduce, Sí. se deduce, ¿no? Esto garantiza esto. En realidad estoy diciendo lo mismo, nada más que usando símbolos, ¿no? Bien. Y yo quiero llegar a que A cuadrado es un número par. Y tengo ahora que esto es verdadero, y obviamente esto también es verdadero. ¿Cómo hago para que a partir de acá haga otra deducción, pero que en algún Buscando momento... múltiplos, ¿Cómo? buscando múltiplos de 2. Que no sé quién es A. Fíjate que yo tengo que llegar, mi objetivo es llegar a la tesis, y en la tesis hay un cuadrado. Yo puedo sumar a ambos miembros de la igualdad lo que se me dé la gana. Puedo restar a ambos miembros de la igualdad lo que se me dé la gana. Puedo multiplicar a ambos miembros de la igualdad por una constante distinto de 0. Puedo elevar a ambos miembros de la igualdad a la potencia que se me dé la gana. Si puedo calcular ¿Elevar la los dos raíz. miembros al cuadrado? Bien. Si esto fuera cierto, y elevo al cuadrado a ambos miembros, ¿tengo garantía de que sigue siendo cierto? A ver, si 2 es igual a 2, y elevo al cuadrado, ¿4 es igual a 4? Sí. Sí, en realidad es Sí, un no. ejemplo medio truchi, ¿no? Pero si esta igualdad fuera cierto y elevo al cuadrado a ambos miembros, esta igualdad también sería cierta. O sea que de esta igualdad se deduce esta otra. ¿Cómo pasé de acá a acá? Y elevé al cuadrado a ambos miembros. ¿Sí? Ah, fíjate que ya me apareció el cuadrado que necesito que me aparezca en la tesis. Bueno, ya tengo un cuadrado. Pero ¿qué tengo que afirmar de este cuadrado? Para completar mi Que es un número demostración. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Cómo tiene que ser El este resultado es cuadrado? par. Yo tengo que demostrar que este cuadrado es un número par. ¿Y qué significa que este cuadrado sea un número par? Que sea un múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces yo tengo que demostrar que este cuadrado es un número de la forma 2 por algo entero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, en primera instancia se me ocurre, digo, bueno, acá que hay un paréntesis, un cuadrado, hago la cuenta. Resuelvo la potencia. Entonces en lugar de poner 2n al cuadrado, puse 4n cuadrado, ¿no? Hice distributiva de la potencia. Entonces ahora tengo una igualdad que dice que el cuadrado de un número es 4n cuadrado. ¿Es evidente que 4n cuadrado es un múltiplo de 2? Sí, profe. ¿Porque Sí. está el 4? Porque está el 4. Sí. ¿Y el 4 cómo se puede escribir para dejarlo más en evidencia que es múltiplo de 2? Como 2 2 a la 2. Como 2 por 2. Como 2 por 2. Si yo el 4 lo escribo como 2 por 2, es más que evidente que esto se trata de un múltiplo de 2, ¿no? Fíjense que acá el 4 lo escribí como 2 por 2, para dejar más que en evidencia que esta expresión 4n cuadrado es un múltiplo de 2. Entonces, al escribir al 4 como 2 por 2, acá meto la propiedad asociativa como para usar algún axioma, asocié este 2n cuadrado, lo puse dentro del paréntesis, para que quede en evidencia que a cuadrado es 2 por esta cuenta. ¿Sí? A cuadrado es 2 por esta cuenta. Ahora, ¿esta cuenta es un número entero? N es un número entero. Un número entero elevado al cuadrado, producto de enteros da enteros. Y un entero multiplicado por 2 sigue siendo un entero, ¿no? Entonces, para decir que a cuadrado es par, yo tengo que mostrar que a cuadrado es de la forma 2 por un número entero. Y esto es un número entero. 2n cuadrado
es un número entero y le voy a poner otro nombre para que no queden tantas letras, qué sé yo, lo voy a llamar H, ¿sí? Le cambié el nombre, se llamaba Roberto, ahora se llama Carlos. 2n cuadrado lo voy a llamar H. Entonces, esta expresión es lo mismo que decir que a cuadrado es 2 por H. H es un número entero, ¿de dónde salió? Y salió de hacer 2n cuadrado. Ahora, si a cuadrado es un múltiplo de 2, ¿qué estamos diciendo? Que a cuadrado es un número par, ¿no? Si a cuadrado es un múltiplo de 2, entonces a cuadrado es un número par. Fíjense, tomé la hipótesis de mi teorema, deduje, Re largo, profe. deduje, llegué a la tesis. ¿Perdón, qué me dijiste? Que es re largo. Es largo, ¿se puede hacer más corto? Se puede hacer más corto. En el cuadernillo, en el TP2, tienen esta demostración escrita de otra forma, de otra manera, ¿sí? ¿Se puede hacer con palabras? También se puede hacer con palabras. Lo que pasa que muchas veces es más cómodo hacer cuentas para demostrar, ¿no? Porque uno, con las cuentas, ¿en qué se basa? Y en todos los axiomas, ¿no? En la asociativa, en la conmutativa, en el neutro de la suma, en el neutro del producto, la definición de potencia, la definición de raíz, qué sé yo, uno cuando tiene cuentas para hacer tiene como más de dónde agarrarse. Ahora, si uno quiere hacer esta demostración contándolo con palabras, se nos va a complicar un poquito más, ¿sí? Pero bueno, lo importante que queríamos mostrar con este ejemplo es que a partir de la hipótesis yo fui haciendo deducciones, ¿ven? Esta hipótesis deduce esta igualdad, y esta igualdad deduce esta otra, y así fui haciendo deducciones hasta llegar a la tesis, ¿sí? Hice lo que se llama una cadena de implicaciones, ¿está? Bien, vamos con otro ejercicio. ¿Qué pasó acá? Tengo una propiedad matemática donde no está la implicación, me falta la hipótesis, ¿sí? Me falta la hipótesis, ¿qué hago? No importa que me falte la hipótesis, porque en estos casos, la hipótesis son todos mis axiomas, que ya se consideran verdaderos. Entonces, aplicando alguno de esos axiomas, y si yo logro demostrar la igualdad, ya queda aprobada esta propiedad. Entonces, en estos casos es mucho más fácil, porque lo que yo tengo que hacer para probar la igualdad es agarrar o el primer miembro de la igualdad o el segundo, hacer cuentas y llegar al otro miembro. Es mucho más sencilla esta demostración, ¿sí? Porque como no tengo una hipótesis prefijada, y como hipótesis puedo usar todas las propiedades de las matemáticas que son verdaderas, directamente arranco mostrando que la igualdad se cumple, ¿sí? Entonces, sí. Ahí en el chat dijeron cuándo sabemos, cuándo llegamos a la conclusión. O no me acuerdo bien cómo. Y la conclusión es la terminamos tesis, de demostrar. Terminás de demostrar cuando vos decís, mira, yo quiero probar que esta igualdad es verdadera, y la igualdad aparece en algún momento. Vos elegís partir de un miembro de la igualdad y tenés que llegar al otro. Tarde o temprano tenés que llegar al otro. Yo agarro el primer miembro de la igualdad, hago cuenta. Si entre todas esas cuentas no llego al segundo miembro de la igualdad, y bueno, no lo demostré. Si yo agarro un miembro de la igualdad y hago cuentas y en algún momento llegué al segundo miembro de la igualdad, listo, te lo mostré. Partí del primero, hice cuentas, llegué al segundo. Fin de la demostración. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar un miembro de la igualdad, vamos a hacer cuentas y vamos a tratar de mostrar que se puede llegar al otro. En algunos casos le voy a tener que pedir ayuda a una hipótesis que me la meten de prepo, digamos, ¿no? Que sin esa hipótesis la igualdad no se cumpliría. Y en otros casos, como en este, que no tengo hipótesis, directamente agarro un miembro de la igualdad, hago cuentas y veo si en algún momento llego al otro. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera que elegir un miembro de esta igualdad para desarrollar, ¿cuál elijo? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Qué podés decirme del primero? ¿Qué cuentas podemos hacer? Se puede hacer una diferencia de cuadrados. No, porque no son cuadrados, son cubos, che. Si fueran cuadrados, sí, pero son cubos. Perdón. Yo usaría el primero y resolvería. Vos agarrarías el primero y resolverías. ¿Qué resolvemos? Porque no sabemos quién es A y B.
resolvés, pero como con A y B, A menos B y vas multiplicando. Es que tengo A al cubo menos B al cubo. Tengo ¿Se una puede resta. poner entre paréntesis y poner al cubo? Sacar- Todo al cubo no, porque estaría habilitando la distributiva de la potencia en la resta y ahí sí me muero electrocutada si hago eso, ¿eh? No, no ¿Por se qué puede. no usar el segundo miembro? Ay, yo pero encantada de la vida. Luciano levantó la mano. ¿Por qué no simplemente aplicar la definición de potencia en el primer miembro y ya veríamos que no es lo mismo ¿cómo sería? Al cubo de un binomio que tenemos al otro miembro? No, pero es que en realidad esta propiedad es verdadera. Yo tengo que probar que es verdadera. Si no, pongo un ejemplo y digo es falsa. No tiene Aplicar la sentido. distributiva sobre el segundo miembro y listo. Claro, vos fíjate que uno está obsesionado con el primero, pero en el segundo tenés una multiplicación. Acá, hay una multiplicación. Y si hay una multiplicación, ya de entrada puedo arrancar aplicando distributiva. Ya tengo una cuenta para hacer. ¿Se ve? Del primero me dijeron, poné A al cubo, A por A por A, menos B por B por B. O poné todo entre paréntesis al cubo. No, si hago eso, me despiden del universo. No puedo poner A al cubo menos B al cubo, es todo la resta al cubo. Porque no es cierto eso. No hay ningún axioma que me garantice que eso es cierto. Entonces, el primer miembro no me sirve para una miércoles. Bueno, me voy al segundo. En el segundo ya tengo una multiplicación. Ya puedo arrancar haciendo la multiplicación. Y ustedes me dirán, bueno, pero no sé quién es A y B. No importa, pero hago la distributiva. Algún montón de cosas me van a quedar. Después de que haga la distributiva podré sumar, restar, veré, sacar, veo qué me aparece. Pero en este caso me conviene arrancar por el segundo miembro de la igualdad. ¿Sí? Porque ya de entrada, al tener la multiplicación, digo, bueno, aplico distributiva y que Dios me acompañe. Dios, Alá, el Buda o de la religión que sea. ¿Sí? Bueno, arranquemos con la distributiva. Empiezo a distribuir. A por A cuadrado es A por A cuadrado. Si quieren directamente pueden poner A al cubo, no hay ningún problema. A por A más B es A por A más B. O pueden poner A cuadrado por B. Ahora voy A por B cuadrado. A por B cuadrado. ¿Sí? Ojo que ahora voy con menos B. Este menos B me cambia todos los signos. Menos B por A cuadrado es este que está acá. Menos B por A cuadrado. Menos B por A más B es menos B por A más B. Si quieren pueden poner directamente B al cuadrado. Y menos B por B al cuadrado es menos B por B al cuadrado. ¿Ven? Ya con la distributiva tengo todos estos términos para trabajar. ¿Sí? Yo lo que hice acá ahora fue aplicar la definición de potencia. O sea, lo hice en dos pasos. Directamente podría haber puesto acá A al cubo, acá podría haber puesto A cuadrado, acá podría haber puesto A por B cuadrado, y acá B al cubo. Bueno, lo hice en un paso más adelante, pero eso es indistinto. ¿Sí? Ahora fíjense, esta igualdad la copié acá abajo, porque no me entraba. De todos estos términos que me quedaron de la distributiva, ¿hay algo que pueda hacer? Factor común A. Factor común A, pero si yo hago factor común A, acordate que partimos de acá y yo quiero llegar allá, Cancelar el AB al cuadrado menos el AB. Claro, fíjate que en mi tesis tiene que aparecer un A al cubo que ya lo tengo, y me tiene que aparecer un menos B al cubo que ya lo tengo. Todo lo que está en el medio tendría que desaparecer, debería desaparecer. Y puede desaparecer, ¿no? Porque este A cuadrado B, que es positivo, con este A cuadrado B, que es negativo, ¿se pueden cancelar? ¿La suma de opuestos me da 0? Sí. Y este A por B cuadrado con este menos A por B cuadrado también se pueden cancelar, ¿no? ¿Son opuestos? Sí. Bien, si son opuestos, ¿qué me quedan limpios? A al cubo menos B al cubo. Partí del segundo miembro de la igualdad, hice cuentas, usé todos los axiomas, llegué al primer miembro de la igualdad. Fin de la demostración. Yo pongo este cuadradito grande como para decir, acá termina. El título me dice, acá empieza mi razonamiento, y el cuadradito me dice, acá termina. ¿Sí? ¿Se entiende? Partí de un miembro y llegué al otro, haciendo cuentas, aplicando definiciones, aplicando axiomas,
No quise poner los nombres de los axiomas para no complicarlos, pero acá usé el axioma de la distributiva. Acá usé el axioma del S3 y el S4. El S3 que me dice que existen opuestos que sumados dan 0, y bueno, al revés, el S4. Y el S3 que me dice que si a una expresión le sumo 0, me queda la misma expresión. Fui usando los axiomas sin nombrarlos puntualmente, los usamos naturalmente. ¿Sí? Bien, entonces hemos visto que para demostrar una implicación en donde en la tesis haya una igualdad, ¿sí? Lo que se puede hacer es tomar un miembro de la igualdad, no sé cuál, veo, el que tenga más cosas para hacer, por ahí me conviene agarrar, ¿no? Como para ir haciendo cuentas, tomar un miembro de la igualdad, operar, hacer cuentas, ¿sí? Si tengo una hipótesis prefijada, tengo que hacer intervenir la hipótesis en esas cuentas, no importa si al principio, en el medio o al final de las cuentas, pero esa hipótesis tiene que intervenir porque es la que se supone que sin la verdad de esa hipótesis no puedo garantizar la verdad de la igualdad que está en la tesis, y haciendo cuentas tengo que llegar al otro miembro. Lo que no tienen que perder de vista es de dónde salen y a dónde quieren llegar. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? Me perdí cuando sacaste al cubo, no sé de dónde salió. ¿Este al cubo de acá? Sí, ese. Y de hacer A por A cuadrado, acordate que cuando vos multiplicás potencias de la misma base se suman los exponentes. ¿Sí? A cuadrado significa que tengo 2 veces A, y acá tengo una vez más A, entonces tengo 3 veces A al cubo. Ah, ya, gracias. Bien. Bueno, tenemos en el ejercicio 10 igualdades como para hacer dulce, ¿eh? Van a tener igualdades de este estilo, este es uno de los ejercicios del 10, van a tener igualdades donde hay una implicación, donde me enchufan una hipótesis, que se supone verdadera, si no la igualdad no tendría sentido, y va a haber igualdades donde, por ejemplo, vienen redactadas con palabras, como el ejercicio de si A es par, el cuadrado también es par, ¿sí? Que eso lo pueden trabajar con las expresiones en palabras, o pueden traducir la implicación a símbolos matemáticos, o sea, convertir la misma implicación, pero traduciéndolo a cuentas, porque si uno lo traduce a cuentas, después queda una implicación del estilo de las anteriores y pueden trabajar de cualquier forma, ¿sí? Bien, como para ir terminando el TP2, vamos a ver que hay implicaciones que están relacionadas entre sí con una dada, ¿sí? Si a mí me dan una implicación del estilo P implica Q, vamos a decir que esta implicación se llama implicación directa, y a partir de esta implicación directa, yo puedo definir otras 3 implicaciones que tienen que ver con ella. Una se llama recíproca. ¿Qué dice la implicación recíproca? Si la directa dice que P implica Q, la recíproca dice que Q implica P. ¿Sí? Damos vuelta. Lo que antes era consecuente, lo que antes era consecuente ahora es antecedente, y lo que antes era antecedente ahora es consecuente. Damos vuelta a la implicación. Tengo una nueva implicación que se llama recíproca de la que me dieron. ¿Sí? Que la que me dieron la vamos a considerar como directa. Puedo construir otra que se llama contraria. ¿En qué consiste la implicación contraria a lo que me dieron? Negar la proposición P implica negar la proposición Q. Es la negación del antecedente, implica la negación del consecuente. Y hay otra que se llama contrarrecíproca, que justamente es la contraria de la recíproca. ¿Sí? La contraria de la recíproca sería negar la proposición Q, implica negar la proposición P. Estas 3 implicaciones se pueden construir a partir de una que me dan. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que me dan la proposición, si un número es múltiplo de 6, entonces ese número es par. Si un número es múltiplo de 6, es múltiplo de 6, es la proposición P, entonces ese número es par, sería la proposición Q. ¿Sí? Esa sería mi implicación directa. Si un número es múltiplo de 6, entonces el número es par.
Si yo quiero construir la recíproca, ¿cómo la diría? La recíproca. Si P, entonces Q, la recíproca sería si Q, entonces P. ¿Cómo quedaría? Si un número es par, entonces es múltiplo de 6. Perfecto. Doy vuelta a la implicación. Si esta es mi implicación directa, la recíproca es dar la vuelta. Si un número es múltiplo de 6, entonces es par, la recíproca sería al revés. Si un número es par, entonces es múltiplo de 6. ¿Sí? La contraria, sí. No siempre es cierto lo de... Ah, no importa el valor de verdad, ¿eh? Después vemos qué pasa con el valor de verdad. Pero lo que estamos diciendo es, a partir de una implicación, yo puedo construir otras. ¿Te acordás cuando vimos lo de la negación? Que teníamos una implicación y le poníamos el rulito adelante y negábamos y teníamos otra implicación, que en este caso tenía otro valor de verdad. Bueno, acá es lo mismo. Nos dan una implicación, no, una proposición, perdón. Teníamos una proposición, le poníamos el rulito adelante, negábamos y teníamos otra proposición distinta. Bueno, acá lo mismo. Me dan una proposición que llamamos directa. Si yo la enuncio al revés, tengo una nueva proposición. No sé qué valor de verdad tiene, después nos fijaremos en el valor de verdad. Pero lo que estamos mostrando es que si uno cambia de lugar P y Q, genera una nueva proposición. Y esa nueva proposición puede conservar el valor de verdad o no, no importa. Lo que queremos mostrar es que es otra proposición distinta de la anterior. ¿Sí? La contraria, ¿qué decía? Que tengo que negar la implicación directa, ¿no? Negar el antecedente y negar el consecuente. La implicación directa dice, si un número es múltiplo de 6, entonces es par. ¿Cuál sería la negación de P y la negación de Q? Si un número no es múltiplo de 6, es par. Entonces no es par. Esa sería la contraria, ¿no? Si un número no es múltiplo de 6, entonces no es par. ¿Sí? Es una nueva proposición que se generó a partir de la directa, que puede tener el mismo valor de verdad o no, no sabemos, pero es otra proposición distinta de las anteriores. ¿Sí? Y la última, la contrarrecíproca, es la contraria de la recíproca. Tendríamos que negar la recíproca. Si un número no es par, entonces no es múltiplo de 6. ¿Sí? Fíjense cómo a partir de una proposición que me dieron, yo pude generar 3 nuevas proposiciones. Estas 3 nuevas proposiciones están vinculadas con la directa. ¿Por qué están vinculadas? Y porque utilizan las mismas P y Q. La diferencia está en que cambia el orden, algunas van negadas, otras van negadas y cambiadas el orden. Son 4 proposiciones completamente distintas. O a partir de una que me dan, genero 3 nuevas proposiciones. Cada una con su valor de verdad, no sabemos, pero los invito a que pensemos en el valor de verdad de cada una de estas. ¿Sí? Ahora sí vamos a pensar en el valor de verdad. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que si yo quiero generar proposiciones recíprocas, contrarias y contrarrecíprocas, no las tengo que generar para que me queden verdaderas. Tengo que hacer lo que me dice. La recíproca es cambiar el orden. La contraria es negar P y negar Q. Y la contrarrecíproca es cambiar el orden y negarlos, negar Q y negar P. Eso se hace así. Después el valor de verdad lo analizaré aparte, como vamos a analizar ahora el valor de verdad de cada una de estas. La directa, a ver, ¿es verdadera o es falsa? Verdadera. Es verdadera. Es verdadera. ¿Un número es múltiplo de 6? ¿Tenemos garantías de que sea par? No, no. Sí, yo El me uno. acuerdo, cuando iba a la escuela primaria, me dijeron que los múltiplos de 6 son múltiplos de 2 y de 3. Así que si son múltiplos de 2, son pares. ¿No? ¿La directa es verdadera? Si un Y número no es es múltiplo múltiplo de de 6... uno. ¿Cómo? No es múltiplo de 1. ¿Los múltiplos de 6 son múltiplos de 1? No entiendo, perdón. No, Los claro, porque tendría que ser 6. El mismo número dividido 1, que es impar, te da 6. Claro, pero el múltiplo de 6 no es 1, es 6. Claro. Y 6 es par. ¿No?
¿cuáles son los múltiplos de 6? Creo que está pensando en los Uno, divisores, no en los Los múltiplos. divisores, claro. Ah, Ahí claro. está. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? 6 por 0, 0, es par. 6 por 1, 6, es par. 6 por 2, 12, es par. 6 por 3, 18, es par. Claro, el 1, el 3, el 5, ¿sí? Son por los enteros que multiplico. Pero el resultado, el múltiplo, sigue siendo un número par, aunque lo multiplique por un impar. Sí, ¿Sí? perfecto. Bien. La recíproca. Ahora, si es par, ¿tengo garantías de que es múltiplo de 6? No. Sí. No. Me dijo no, se le ocurrió algún ejemplo en la cabeza. Por Si un número es ejemplo, par es 2. 4. Obvio que es múltiplo de 6. No, porque Entonces, podría ser múltiplo de 14, 6. por ejemplo. 6 por cuánto me da 2. Le pifié. Puedo decir algo que va a sonar feo, pero acuérdense que los múltiplos de 6 son todos los que están en la tabla del 6. El 2 Sí, hay está en la muchos tabla del números 6. pares que son múltiplos del 6. ¿Cómo? Que hay muchos números pares que no son múltiplos del 6. Bueno, entonces ya, decime un ejemplo. Un número par que El no sea 2. 14, por múltiplo de ejemplo. ¿Cuál? No, el 8. El 2. El Los 2. menores de 2. 6. El 2. 8. El 8. El 4. El 10. 14. El 14. Hay números que son pares y sin embargo no son múltiplos de 6. Entonces, ¿la recíproca es verdadera o es falsa? Es Falsa. falsa. Es falsa. Ponele el ejemplo que quieras. Falsa. Contraejemplo, qué sé yo, 4. 4 es par y no es múltiplo de 6. ¿Sí? Bien. La directa es verdadera, la recíproca en este caso resultó falsa. Podría haber resultado verdadera también, pero resultó falsa. Vamos con la contraria. Si un número no es múltiplo de 6, ¿podemos garantizar que no sea par? No. 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 No, por ejemplo, el 16 no es múltiplo de 6 y es par. Sin embargo, es par. Claro, es más, hasta podríamos haber usado el contraejemplo del caso anterior, ¿no? El 4 no es múltiplo de 6 y sin embargo es par. Así que esta también es falsa. Pongan el contraejemplo que quieran. Si un número no es múltiplo de 6, no me garantiza que no sea par. ¿Sí? ¿Y la contrarrecíproca? También Es es verdadera. falsa, porque Verdadera. por ejemplo el mismo 6 es par. Mirá lo que dice la contrarrecíproca, Alexis. Si un número no es par, entonces no es múltiplo de 6. Si un número claro, si no es par, es impar, ¿no? Los impares son 1, 3, 5, 7, 9, los opuestos, ¿sí? Esos números que no son pares, ¿es cierto que no son múltiplos de 6? No. Sí, es verdad. Sí, es Es verdadera. esa. verdadera. Es verdadera. Que no sea par, me garantiza que no sea múltiplo de 6. Así que la contrarrecíproca es verdadera. En este caso, ¿sí? Podría haber pasado que las 4 sean verdaderas. Podría haber pasado que las 4 sean falsas. Podría haber pasado que la primera y la última sean falsas y las del medio verdaderas. Lo que no puede pasar es que la directa y la contrarrecíproca tengan distintos valores de verdad. Siempre, 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 no lo vamos a demostrar, pero siempre se cumple que la proposición directa y la proposición contrarrecíproca tienen el mismo valor de verdad. Y la lo mismo va a ocurrir. contraria y la recíproca tienen también el mismo valor. La recíproca y la contraria también comparten el mismo valor de verdad. O son las dos verdaderas o son las dos falsas. ¿Sí? Pero Puede si pasar que las 4 sean verdaderas o puede pasar que las 4 sean verdaderas, puede pasar que las 4 sean falsas. Lo que no puede pasar es que la directa y la contrarrecíproca tengan distinto valor de verdad. O son las dos verdaderas o son las dos falsas. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios del TP2, vamos al 9, que tiene que ver con esto. Hay que escribir la proposición recíproca, contraria y contrarrecíproca y decir el valor de verdad de las implicaciones que están en el punto 9. ¿Sí? Yo elegí una. Por ejemplo, ser argentino implica ser lujanense.
esa Falso. proposición la vamos a considerar como directa. Esa es la directa, ¿sí? Bien, Alexis, vos ya me dijiste que es falsa. ¿Pensaste en algún ejemplo, contraejemplo? Rodríguez. Muy bien. Entonces, la implicación ser argentino implica ser lujanense es falsa. Puede ser de Rodríguez, por ejemplo, dijo Alexis. O de Bien. Pilar, etc. O de donde se te dé la gana. Muy bien. Si esta es la directa, ¿cuál sería la recíproca? La Ser recíproca. argentino no implica ser lujanero. No, no implica no. Porque no implica, acordate Implica. que sea falsa. Yo no quiero ni que sea falsa ni que sea verdadera. Yo quiero la recíproca. Tiene que haber O un sea, implica. Ser lujanense implica ser argentino. Bien, la recíproca, acuérdense que es dar la vuelta. ¿Sí? Ay, sí. Ser lujanense implica ser argentino. La di vuelta. Ahora pienso, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera. Verdadera. Sí, si naciste en Luján, Verdadera. obviamente naciste en Argentina, ¿no? Es verdadera. Sí. Bien. La contraria, ¿cómo se construye la contraria? No ser argentino implica No no ser ser argentino lujanense. implica ser lujanense. Perfecto, tengo que negar el antecedente y el consecuente de la directa, ¿sí? No ser argentino implica no ser lujanense. ¿Verdadero o falsa? Si no nací en Argentina, ¿tengo garantías de no haber nacido en Luján? Sí. No. No ¿Cómo? nací en Argentina. ¿Pude haber Falso. nacido en Luján? ¿Cómo vas a nacer en Luján si no naciste en Argentina directamente? Te lo dijo Alexis, ¿eh? Encantado. En la cara te lo dijo. ¿Cómo vas a ser de Luján si no naciste en Argentina? Es verdadera. A menos que sea otro Luján de otro país, pero Bien, no bien. viene al Vamos a caso. suponer que no hay otro Luján en otros países. Estuviste muy bien, Alexis. Bien, ¿y la contrarrecíproca en qué consiste? Si alguien no es lujanense, entonces no O es sea, argentino. No ser Perfecto, lujanense implica no ser argentino. perfecto. La contrarrecíproca es la contraria de la recíproca, ¿sí? No ser lujanense implica no ser argentino. Si yo no nací en Luján, ¿tengo garantías de que no nací en Argentina? No, esa es falsa, porque Y ahí podés podemos ser poner de el otro ejemplo que partido. diste vos, ¿sí? Y si no me avivo, si es verdadero o falsa, me tengo que acordar que la directa y la contrarrecíproca tienen el mismo valor de verdad. O sea que no le puedo pifiar. Si no me doy cuenta, de última, le meto el mismo valor de verdad que la directa. Ahora, si a la directa le pifiaste en el valor de verdad, vas a tener las dos mal. ¿Sí? Entonces, para generar... Profe. Sí. En la recíproca y la contraria siempre van a dar la misma respuesta, ¿o no? Sí, también. La directa y la listo. contrarrecíproca o son las dos verdaderas o son las dos falsas. Y lo mismo pasa con la recíproca y la contraria. La recíproca y la Ok. contraria son las dos verdaderas o son las dos O falsas. sea que en vez de pensar las cuatro, pensás las primeras dos y ya te va a dar el valor de las otras. ¿Pensaste bien? Sí. Eso de vago, Alexis. Bien. Entonces, La recíproca. ¿cómo? Cierro la contrarrecíproca. ¿No te cierra el valor de verdad o cómo la construimos? El valor de verdad. Claro. Si es cierto que yo no nací en Luján, si es cierto que yo no nací en Luján, ¿tengo garantías de no haber nacido en Argentina? No, creo que no. Pensá, a ver, yo nací en No, porque Pilar. pueden hacer en otra parte de Argentina. Claro, yo nací en Pilar. ¿Sí? Si yo nací en Pilar, es verdadera el antecedente, ¿no? No nací en Luján, nací en Pilar. ¿Está Claro. bien? Ahora, Sí. ¿eso implica que no nací en Argentina? No, Pilar queda en Argentina. Ahí tenemos un contexto. Ah, está bien, entendí, ahí entendí. Bueno, lo que tenemos que recordar en esta instancia es que No en la bolsa, si no la bolsa está ahí. siempre, La bolsa grande, negra. bueno, ahora me fijo. Siempre, el valor de verdad de la directa y de la contrarrecíproca es el mismo. O son las dos verdaderas o son las dos falsas. ¿Por qué vamos a centrar el valor de verdad en la directa y en la contrarrecíproca?
Porque hay demostraciones que se llaman por reducción al absurdo, ¿sí? Y una demostración por reducción al absurdo consiste en lo siguiente. Si yo tengo una implicación de la forma H implica T o P implica Q, como quieras, puedo construir su contrarrecíproca, ¿no? La contrarrecíproca sería, en este caso, la negación de T implica la negación de H. Esta es la directa, esta es la contrarrecíproca. Si esta fuera la directa, esta sería la contrarrecíproca, ¿no? Como dijimos, siempre tienen el mismo valor de verdad. Entonces, hay implicaciones que pueden venir formuladas de esta manera, en donde uno no sepa cómo hacer la demostración, o porque tiene muy poquita información, o porque no puede hacer una cadena de deducciones, o porque en la tesis no hay una igualdad, o porque no sabe cómo encarar la demostración. Entonces, muchas veces, cuando uno se encuentra acorralado con una implicación y no sabe cómo demostrarla, suele ser conveniente recurrir a su contrarrecíproca. ¿Por qué suele ser conveniente recurrir a su contrarrecíproca? Porque tienen el mismo valor de verdad. O sea que demostrarla directa o demostrarla recíproca, estaríamos demostrando prácticamente lo mismo, porque ambas son verdaderas o ambas son falsas, ¿sí? Y cuando uno recurre a demostrar una implicación directa mediante la contrarrecíproca, ese estilo de demostración recibe un nombre particular y se llama demostración por reducción al absurdo, ¿sí? Se suele decir por reducción al absurdo, porque fíjense que de la negación de la tesis se llega a la negación de la hipótesis. Y como la hipótesis siempre es verdadera, la negación será falsa, con lo cual es absurdo que una hipótesis sea falsa, ¿no? Se la suele llamar por negación al absurdo. Entonces, ¿en qué consiste esta demostración? Consiste en, a mí me dan una implicación, no sé cómo encararla, bueno, en lugar de demostrar esta, puedo plantear la contrarrecíproca y demostrar la contrarrecíproca, ¿sí? Vamos con un ejemplito medio sencillito, donde no haya mucho para justificar para que no se hagan lío. Supónganse que me dan esta proposición. Dado un número real x, si el módulo de x es igual a 0, entonces x es igual a 0. Fíjense que la hipótesis dice, si el módulo de x es 0, la tesis dice x es igual a 0. Parece medio pavota esta implicación, ¿no? Pero ¿cómo la demostraríamos? Y bueno, en la tesis tengo una igualdad, x igual a 0. Tomo un miembro de la tesis, o tomo el x o tomo el 0. ¿Y qué hago con x o con 0? Como que no tengo nada para hacer, ¿no? Bueno, ¿podría hacer deducciones a partir de la hipótesis? Sí, podría hacer deducciones a partir de la hipótesis, pero la hipótesis me dice que el módulo de x es 0, y es como que se me acortaron las ideas. Entonces, supongamos que yo quiero encarar esta demostración y me encuentro acorralada. No sé cómo demostrarla. Y esta implicación que me dieron es una implicación directa, ¿no? Donde la hipótesis dijimos que es que el módulo de x sea 0 y la tesis es que x sea 0. Entonces digo, bueno, como no sé cómo hacer esta demostración, voy a plantear la contrarrecíproca. La contrarrecíproca sería negar la tesis, implica negar la hipótesis. ¿Cómo me quedaría la contrarrecíproca de esta? Dado un número real x, la contrarrecíproca de esta, ¿cómo la construyo? Si x es igual a 0, entonces... Contra. Si x es distinto de 0. Si x es distinto de 0, el módulo de x es distinto a 0. Entonces el módulo de x es distinto de 0. Exactamente. Tengo que negar la hipótesis, y tengo que negar la tesis y tengo que negar la hipótesis, ¿no? H implica T, la contrarrecíproca sería no T implica no H. Si x no es 0, entonces el módulo de x no es 0. Entonces, si yo quiero demostrar por reducción al absurdo, en vez de demostrar la implicación directa, voy a demostrar la implicación contrarrecíproca.
Cuando yo encare la demostración de la contrarrecíproca de la proposición que me dieron, estaré demostrando por reducción al absurdo. ¿Sí? Bueno, esta demostración es medio tonta. ¿Cuándo Yo se voy a aplica esto, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo se aplica esto? Esto se suele aplicar cuando vos estás trabado en una implicación y decís, encaré por todos los medios y no la pude demostrar. No, agarré la hipótesis, no pude hacer deducciones, agarré la tesis, no pude hacer cadena de igualdades, no sé más qué hacer. Bueno, cuando no sabes más qué hacer, digo, planteo la contrarrecíproca. Capaz que con la contrarrecíproca tengo suerte y puedo sacar alguna conclusión más. ¿Sí? O a menos que me pidan demostrar por reducción al absurdo, salvo que la consigna sea muy puntual. Bueno, entonces dijimos, Gracias. H implica T era, si el módulo de X era igual a 0, entonces X igual a 0. La contrarrecíproca dice, si X no es 0, tengo que llegar a la conclusión de que el módulo de X tampoco es 0. Voy a hacer cadena de deducciones. Si X no es 0, ¿qué garantías tengo? Un número no es 0. Si no es 0, ¿cómo puede ser? Menor que 0 o mayor que 0. Perfecto. 1, 2, Se 3, 4. deduce, ¿no? Que si un número no es 0, o es positivo o es negativo. ¿Estamos de acuerdo que esta deducción es obvia? Si un número no es 0, profe. puedo deducir que es positivo o es negativo. Bien. Si un número es positivo, el módulo o el valor absoluto es la distancia que hay desde ese número al 0. Alguien hoy me dijo, el módulo de un número siempre es positivo, ¿no? El módulo de un número positivo es un número positivo. Y el módulo de un número negativo también es un número positivo. O sea que yo de esta información puedo deducir que el módulo de X va a ser un número positivo. ¿Sí? Por definición de valor absoluto, por definición de módulo. Si esto no se lo acuerdan, no se preocupen que en los próximos TP lo vamos a reflotar. Ahora, ¿qué significa que el módulo de X sea positivo? ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Cuál era la conclusión a la que tenía que arribar? Que no iba a ser igual a 0. Que no iba a ser igual a 0. Y si el módulo de X es positivo, ¿tengo garantías que es distinto de 0? Sí. Sí, sí, si es positivo no es 0. ¿Sí? Fin de la demostración. Se terminó ahí. Entonces, me dieron una implicación directa, no supe cómo demostrarla, planteé la contrarrecíproca y a partir de la hipótesis de la contrarrecíproca pude demostrar que esta nueva implicación es verdadera. Y como esta nueva implicación es verdadera y tiene el mismo valor de verdad que la directa también es verdadera. ¿Sí? Bueno, no se preocupen, fíjense que de la negación de la tesis llegué a la negación de la hipótesis. No se preocupen porque creo que no hay ningún ejercicio para demostrar por reducción al absurdo. Creo que no hay ninguno, ¿sí? Todos los que están en el punto 10 del cuadernillo son igualdades que hay que demostrar. Algunas vienen con una implicación, con una hipótesis prefijada y otras directamente son igualdades que partimos directamente de uno de los dos miembros de la igualdad, hacemos cuentita y llegamos al otro miembro de la igualdad. Bueno, con toda esta información ya estarían en condiciones de poder terminar el TP número 2, ¿sí?